Hola a todos y todas. El tema del día de hoy será sobre las diferencias que hay entre un juez y un mediador. La primera diferencia sustancial que hay entre un juez y un mediador es el abordaje del conflicto. Cómo abordan el conflicto el juez y cómo aborda el conflicto el mediador. Cuando lo hace el juez ve el conflicto desde la perspectiva de la norma, desde el incumplimiento de la norma y en consecuencia resuelve en razón de ese incumplimiento. Por lo tanto, cuando aporta una solución que es justa y equitativa legalmente, es porque va aparejada a los criterios que señala la norma. A diferencia del mediador, un mediador no resuelve problemas. Un mediador gestiona y transforma los conflictos y aborda el conflicto desde la perspectiva del interés de las partes, esto es, del bienestar subjetivo percibido. Existen otras diferencias, ya que mientras el juez es el garante del Estado en cuanto a la impartición de la justicia, el mediador es un tercero que apoya un particular a resolver sus conflictos y a conciliarlos si es que de conciliación se tratara. Propone soluciones o en el caso del arbitraje, él resuelve a través de un laudo. Sin embargo, aún así, siendo mediador, conciliador o árbitro, carecen de imperio, ya que no podrán ejecutar ningún acuerdo, convenio o laudo si alguna de las partes se opone, al igual que poder implementar alguna medida precautoria. En resumidas cuentas, el que representa el poder del Estado es el juez, en cuanto a la conservación del Estado de Derecho. El mediador es una persona que ayuda a las partes a ponerse de acuerdo y gestiona el conflicto. En podcasts anteriores hemos descrito las diversas funciones de los mediadores, de los conciliadores y de los árbitros. En consecuencia, describiremos principalmente las funciones del juez y exegéticamente aflorarán las diferencias independientemente de las ya señaladas anteriormente. Las diferencias más sustanciales son las siguientes. El juez monopoliza el proceso, a diferencia de que en la mediación no sucede esto. La parte es quien lleva la voz cantante. El juez interpreta las leyes, nunca las necesidades específicas de las partes, a diferencia del mediador, que esas necesidades las identifica en los intereses, ojo, no en las posiciones. El juez es un especialista en el motivo del conflicto según su área de competencia. Esto más que una diferencia es una similitud con el mediador, puesto que se recomienda que el mediador sea también un especialista en el motivo del conflicto. Siguiente, sirve a la comunidad, escuchando y resolviendo disputas o conflictos entre ciudadanos, así como entre ciudadanos y el Estado, lo cual debe ser realizado y percibido como imparcial. Siguiente, llena vacíos legales para garantizar la Constitución. Estamos hablando todas las garantías de legalidad y audiencia y defensa. Ordena al legislador la corrección de normas inconstitucionales en plazos específicos, protege nuevos derechos o principios en conflicto, examina hechos sociales, necesidades individuales o colectivas, independientemente de las normas jurídicas. Esto es cuando un juez interpreta la norma. Declara medidas preventivas, innominadas o atípicas, de protección constitucional o de anticipación de amparo en función de la urgencia cuando se violan derechos fundamentales. Preside los procedimientos, asegura que los testigos no sean acosados cuando no están protegidos. En fin, todas estas características del juez tienden a garantizar el debido proceso. Asegura que los defensores, litigantes y testigos estén informados de sus derechos y que tienen todos los beneficios que la ley y la Constitución otorgan.
da opiniones, criterios orales o escritos, ejerce discrecionalmente o impone sentencias a los criminales. En fin, el juez es el garante de la norma, es el que interpreta la norma. La diferencia con el mediador es que nosotros no hacemos todo lo anterior. Nosotros nos adecuamos a los intereses, a las necesidades de las partes y los ayudamos a que encuentren una solución. En conclusión, el juez es quien imparte justicia. El mediador procura a través del acuerdo por su intervención con las partes y en consecuencia se da un proceso de ciudadanización de la justicia. Ahora bien, otra diferencia sustancial que existe es que necesariamente el juez tiene que ser un abogado. En el caso del mediador, no, puede ser cualquier profesionista. Sin embargo, hay algunas leyes en este país, en México, que exige que sea abogado. Sin embargo, la lógica de funcionalidad es que puede ser de cualquier otra profesión. Sin embargo, ¿por qué algunas de estas leyes necesitan que el mediador, al igual que el juez, sea un abogado? Bueno, muchas son las razones que nos hacen pensar que un abogado es el mediador ideal. Es cierto que se ha argumentado que el mediador tendrá que ser un experto en el motivo del conflicto, y ello reduciría entonces el ámbito de actuación del abogado. Sin embargo, en este momento histórico, quien tiene el rol principal en la implementación de la mediación y de los demás métodos de solución de conflictos es precisamente el abogado. Cuestión que perdurará mientras no se generen las sinergias necesarias para la inclusión de otras profesiones como componentes en el tema y se impulse de igual forma una cultura conciliar en la sociedad que nos permitirá entonces migrar de un sistema adversarial a un sistema alternativo de una manera concienzuda, de una manera específica, como ya lo hemos señalado, que la mediación es una profesión y es una ciencia social emergente. Por autonomía, el abogado es el mediador con mayor reconocimiento, como lo es el juez también. Si nosotros analizamos el perfil de un abogado, cuenta con habilidades suficientes para ser un buen mediador. Al respecto, se señalan las cualidades personales y habilidades sociales del abogado moderno, lo que nos lleva a concluir que comparativamente con las competencias del mediador, este resulta singularmente hábil para apoyar a las partes a resolver sus conflictos, independientemente de sus conocimientos técnicos que la misma profesión le exige y sobre los conflictos en general. ¿Cuáles son las cualidades personales de un mediador abogado? Bueno, responsabilidad, iniciativa, tenacidad, capacidad intelectual, creatividad, seguridad, lealtad, sinceridad, discreción y ética. Ahora a ver, ¿cuáles son las habilidades sociales de ese abogado que lo hacen un buen mediador? Sabe trabajar en equipo, ganas de aprender, capacidad de adaptación, flexibilidad, capacidad de integración, capacidad de superación, disponibilidad, capacidad de organización, capacidad de relación social, capacidad de comunicación, dotes de mando y sobre todo liderazgo. Todas estas habilidades pues, son compatibles con las que ya en otro podcast señalamos como cuáles eran las competencias del mediador. Hay que entender que la diferencia también surge en este punto. Para ser para ser juez, requiere necesariamente ser abogado. Para ser mediador, requiere ser un profesional experto en el conflicto. Con esto termino el día de hoy. Los invito a que difundan esta grabación en sus redes sociales, con sus contactos. Dale like, dale me gusta. Ayúdame a crear una cultura de uso de la mediación. Constituyámonos como agentes de cambio, como agentes de paz. A propósito de las diferencias entre un juez y un mediador. Hasta la próxima.